Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso. Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión y los que ponen en su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra de Dios. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. San Pablo, en esta lectura, expone las virtudes que debe poseer el servidor ideal. Las pautas de conducta que señala son aplicables a nosotros hoy, aquí y ahora, y en estos momentos históricos tienen mayor vigencia. Pongamos atención. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió, pues, que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico, y lo enterraron. Estaba éste en el lugar del castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí.
manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que en tu día recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Que por la palabra del Evangelio se perdonen nuestros pecados. Amén. Nos podemos sentar un momento, por favor. Agradecemos a Dios por permitirnos nuevamente encontrarnos en esta Eucaristía para así pues realizar el precepto, pero más que realizar el precepto, sintiéndolo como una necesidad del cristiano de acercarnos cada domingo a fortalecernos con la palabra de Dios, con la Eucaristía, y así poder nosotros también estar en comunión constante con el Señor, con la escucha de su palabra y con la fuerza que nos da, por supuesto, la Eucaristía. Hemos escuchado hace un breve momento de la palabra de Dios al profeta Amós, que nuevamente nos recuerda acerca de nuestras seguridades, ¿no? Cuidado a aquellos que se sienten seguros mientras viven en la comodidad, mientras viven muy bien el lujo, porque eso nos puede llevar a la indiferencia a nuestros hermanos. Si usted compara esta lectura breve de la primera lectura con el Evangelio, va a ver que hay cierta relación, ¿verdad? Entonces, cuidado con la comodidad o seguros de esas comodidades, porque nos llevan a la indiferencia y ante el sufrimiento de muchas personas y sobre todo del pueblo. También les hace una crítica el profeta Amós, y nos lo recuerda a nosotros hoy, por supuesto, a quienes consumen sin mirar la injusticia, confiando en su bienestar material, mientras otros sufren, mientras otros padecen, mientras otros pasan unas necesidades bastante extremas, ¿verdad? Nosotros pudiéramos plantearlo de diferentes formas, esto que estoy diciendo. Imaginémonos nosotros un barrio donde algunas familias viven con mucha abundancia, o algunos de nosotros vivimos en abundancia. Tenemos quizás carros, casas, fincas, dinero, muchas comodidades, pero al mismo tiempo en esa comunidad, en ese pueblo, en esa ciudad, donde usted lo pueda visualizar, hay vecinos que pasan muchas situaciones difíciles, incluso condiciones miserables, condiciones deplorables, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen las personas que verdaderamente Dios les ayuda, que es magnífico, ante el necesitado, ante el que no quiere decir de que no tenga fuerzas para trabajar? Quizás esas personas que viven en la misma ciudad y pasan todas estas necesidades precarias, ¿verdad? Pero a veces no tienen las mismas oportunidades, y a veces el mismo sistema, muchas veces en los que vivimos, no les da la oportunidad de que esas personas verdaderamente salgan adelante o trabajen para vivir de una manera más digna, más estable, ¿verdad? Eso puede pasar en nuestras comunidades.
habiendo muchas personas que tienen, pues ojalá que también fijemos nuestra mirada hacia ellos para atenderlos o para tenderles la mano y no volvernos egoístas, que es lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Las familias acomodadas cierran sus cortinas para no mirar para ningún lado y no se enteran de las necesidades de otros, ¿verdad? Consumen sin desmedida, sin pesar y sin pensar que hay hermanos y hay hermanas que no comen, que no tienen el sustento del día, que, bueno, así viven seguros en su bienestar, vuelvo y repito, ignorando la voz de la justicia que él reclama compartir solidaridad y actuar, ¿no? Esto es lo que denuncia de alguna manera en la primera lectura el profeta Amós. Y por otro lado, el Salmo que nosotros hemos escuchado proclama la bondad, compasión, misericordia, compromiso y fidelidad de Dios hacia todas sus obras y hacia nosotros que también somos o formamos parte de su creación. No es indiferente a lo que sucede. El amor infinito de Dios o su amor se extiende a toda su creación, se extiende a todo lo creado, a todo lo visible que Él tiene, ¿verdad? Él alimenta, libera, levanta, socorre, sostiene a los pobres, a los huérfanos, a las viudas. Así lo dice el salmista. Y, por supuesto, le pone un parado a los malvados, a los que no hacen la justicia divina o la justicia humana, social, como se tiene que hacer. Entonces es una invitación también a confiar en un Dios no lejano, sino un Dios que está cercano a nosotros, activo, un Dios que abrió los ojos al ciego, que dio sustento al huérfano, que ayudó, ¿verdad?, a la viuda. Y ese amor, como el mismo lo plantea o lo plasma el salmista, es un amor para todos. Muchas veces en la vida cotidiana, en la vida diaria, sentimos que Dios no ve nuestro dolor o que en todo caso el mundo no se da cuenta, pero verdaderamente sí. El salmista por eso nos anima y nos dice que Dios ve, Dios actúa, Dios sostiene. Y la tarea de cada uno de nosotros como cristianos ciertamente es que alabemos y proclamemos a Dios en fidelidad también. Ciertamente, en medio de las dificultades del mundo, en medio de todas esas cosas que quizás nos oprimen, pero que nosotros también nos podemos dejar sorprender por Dios y por su misericordia, así dice el salmista. Y por otro lado, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, de San Pablo a Timoteo, nos dice lo siguiente, o nos ha dicho lo siguiente, ¿verdad? Que debemos alejarnos de las preocupaciones mundanas, por ejemplo, el amor al dinero. A veces nos enamoramos del dinero, a veces nos enamoramos de intereses vanos, de cosas muy pasajeras, y nos invita más bien, en vez de centrar nuestra mirada en esas cosas, nos invita a centrar nuestra mirada en la recta intención, es decir, en esas virtudes que nosotros sí podemos colocar en práctica: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, todos esos regalos que vienen de Dios, porque eso nos va a permitir a su vez tener una fe auténtica, vivir una fe coherente hasta la manifestación gloriosa de Cristo, la manifestación gloriosa de ese reconocimiento a Dios como el único soberano, fuente y verdad de toda la inmortalidad y de esa luz de cada uno de nosotros. Entonces es importante que en nuestro tiempo lo revisemos, porque muchos somos tentados por la ambición de poseer, de acumular, de creernos más importantes que los demás, o en todo caso de sobresalir ante esta escena frente a otros. Y el apóstol Pablo nos recuerda que no debe ser así, que nuestra lucha espiritual
no está en competir con los demás o competir por lo más grande del mundo. No, más bien cultivar la vida interior, la vida espiritual, la vida que nos fortalece, la vida que nos refleja a Cristo. Y pues a su vez también verdaderamente ser coherentes ante Dios. Así, el Evangelio también nos presenta unas ideas bien interesantes. Yo sé que lo hemos escuchado, la parábola, ¿verdad?, del rico sin nombre y del pobre con nombre, llamado Lázaro. Así aparece, así lo narra tras la muerte de Lázaro. Dice que es llevado al seno de Abraham, mientras que por otro lado el rico no es llevado al seno de Abraham, sino que sufre tormentos. ¿Por qué? No es ser rico no es malo, tener dinero no es malo, no es pecado. Pero claro, va a ser pecado cuando tú te ganas el dinero injustamente, haciendo trampa, dinero fácil, robar. Cuando uno se hace rico de esa manera, pues es un pecado también grave, mortal. Y no es pecado tener dinero, vamos a decirlo así, mientras tú lo hayas trabajado justamente, honradamente, hayas utilizado tus talentos, tu inteligencia, tu sabiduría y hayas podido cosechar bendiciones de Dios. Eso no es pecado. Pero nos puede llevar a un pecado. ¿A qué pecado? A olvidarnos de los demás. Fíjense lo que dice, que Lázaro se alimentaba de las migajas que caían del rico. El rico no se fijaba. O sea, es la indiferencia ante la necesidad la que nos puede hacer caer. En este caso es un reflejo del infierno. Un reflejo del infierno. Y también una muestra del reino de Dios, ¿verdad? Abraham con Lázaro arriba, ¿verdad? ¿Qué le pide el rico a Abraham? Mira, envía a Lázaro para consolarme, para advertirle a mi familia, a mis amigos. Pero Abraham le responde que no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque entre el cielo y la tierra, entre el cielo y el infierno hay un gran abismo, donde no hay quizás, solamente lo único que lo puede captar según esta parábola es la vista, el sentido de la vista, pero más nada, no hay cómo llegar. Tírame una soga para ver si, o lánceme una escalera, o un avión para poder ver. No hay nada de eso. Es el abismo y ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le pide este rico que aparece en el Evangelio? Que él quiere ir para allá para que sus hermanos, sus amigos se arrepientan. Y entonces Abraham le dice, sí, si no corresponden a Moisés y a los profetas, ni aunque un muerto resucite. Eso alude o se refiere al mismo Cristo. Cristo resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de su Padre. Se le apareció a mucha gente. Y muchos de nosotros nos hemos hecho discípulos, pero aún no le creemos. Ni aunque un muerto resucite, Cristo resucitó y en este año que vamos, la humanidad no le cree o no le creemos. Quizás muchos de nosotros, sacerdotes, el pueblo de Dios, si uno le creyera verdaderamente a Dios, el mundo no estaría ahorita en ínfulas de guerra. Estaría aplicando lo que dice el Evangelio, fijándonos en el que nos necesita. Entonces, miren, quizás 3 ideas para plasmarlas que queden allí y que puedan también ser comentadas o reflexionadas. Aparece Abraham, aparece Lázaro también y aparece arrepentirse, que ya lo he mencionado. Abraham, él representa el punto de partida, el punto de referencia, el justo ante el cual Dios escucha, el mediador simbólico que acoge al pobre justo, en este caso a Lázaro. En la parábola, Abraham es el hogar del justificado, aquel que escucha la voz de Dios. Abraham hoy nos recuerda a todos nosotros, a la iglesia, que hay una dimensión escatológica, o sí, pudiéramos decirlo así, del alma, que vive aquella alma que vive con justicia, con fidelidad,
a esa alianza o ese pacto que ha hecho con Dios, pues esa persona tiene un lugar en el cielo, tiene un lugar apartado, que no es meramente un mérito humano, sino la gracia fiel y permanente de Dios, misericordiosamente hablando en este sentido de Dios. Ese es Abraham. Eso es lo que nos muestra Abraham en este episodio del Evangelio. Lázaro, este nombre no es accidental, aparece allí. Lázaro significa Dios ayuda. Él padeció, fue despreciado, fue rechazado, pero despierta esa palabra Lázaro, esa persona Lázaro, despierta la dignidad humana. No es un mendigo anónimo, porque tiene nombre y el Señor le da nombre en el Evangelio, le da rostro, ¿verdad? Pero esto nos hace pensar o nos debe llevar a pensar lo siguiente. En nuestros días, como ya lo mencionaba hace un momento, hay muchos Lázaros, muchos rostros también que no son anónimos, que nosotros conocemos y sabemos quiénes son. Personas enfermas, personas pobres, marginadas, rechazadas. Y que hoy Dios, por medio de la parábola, quiere darles ese rostro, ese reconocimiento, ¿verdad? Que en la parábola cada uno de ellos le recordemos el nombre. Es una llamada de atención, es un recordatorio también, cómo no, para que no los invisibilicemos, sería la palabra, sino que los reconozcamos, los respetemos y hagamos espacio para ellos en nuestra vida, en nuestro corazón. Que les ayudemos en pocas palabras. Es lo que nos refleja la palabra Lázaro. Dios ayuda, acuérdense de eso. Y ciertamente que tiene una dinámica y un propósito de aquellos que tienen, y no solamente de aquellos que tienen, sino de los que no tenemos, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestras faltas. Ahí está la advertencia de Dios. El rico sigue arrepintiéndose, pero se arrepiente demasiado tarde. O sea, es como que en el infierno ya no vale que uno se arrepienta, pareciese ser. Si va a poder ser rescatado por la misericordia de Dios, no lo coloco en duda, pero se arrepiente demasiado tarde. O sea, no era necesario llegar allá al lugar del tormento, al lugar del castigo, sencillamente era que llevar una vida conforme y una vida solidaria, ¿verdad? Este pide un milagro, ya lo mencionamos cuál es. Deja que Lázaro toque que lo moje su dedo y venga y me refresque la lengua, dice la palabra, ¿verdad? Pide algo extraordinario. Pero Abraham le hizo ver y nos hace ver a nosotros que ya pues tuvieron lo suficiente. La Escritura nos dice y nos enseña que no esperemos señales externas para cambiar. El arrepentimiento es hoy y debe nacer del corazón. En nuestra vida cotidiana no esperemos crisis profundas para ir a Dios. Eso yo lo decía la semana pasada, ¿se acuerdan? Cuando yo les planteaba que hay personas que me dicen, Padre, yo cuando me va bien voy a la iglesia y le doy gracias a Dios, pero cuando me va mal no voy, ¿verdad? Bueno, ahí es una fe interesada, una fe no sé qué. Hay pocas personas así, pero las hay. En cambio nosotros, o la gran mayoría de nosotros, por decirlo de alguna manera, cuando nos está pasando cosas malas de la vida, vienen las preocupaciones, los sufrimientos, ahí sí buscamos a Dios. No, a Dios hay que buscarlo a tiempo y destiempo, es decir, en todo momento, no solamente en la crisis, no, siempre. Y así pues, ojalá le pido yo a Dios, querida comunidad, que recojamos estas enseñanzas que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra. Es Cristo que nos llama a la conversión, al arrepentimiento,
y es Cristo que nos llama a gozar de la morada eterna. Que no se nos olvide nunca. Bueno, ante la presencia de Dios continuamos esta Eucaristía. Amén.